ayudéis en parte a compartir estas experiencias. Pues recordar e insistir en lo que decía Laura sobre la sesión de mañana. Creo que va a ser una oportunidad estupenda de compartir bueno, pues aspectos de la atención al enfermo neuromuscular en el que tanto participáis, ¿no? Además de neurólogos y neumólogos. Así que, bueno, sin más, yo os doy la bienvenida. Espero que el año que viene, y aunque sea en otro sitio, nos podamos juntar y celebrarlo de otra forma. Muchas gracias. Bueno, gracias a las dos. Gracias a todos por estar aquí, por conectaros. Pues como han dicho ellas, llevamos casi 2 años duros de mucho trabajo, de estrés, de incertidumbre. Y bueno, cuando creemos que ya va a pasar y que está todo controlado, vuelve una nueva ola para ponernos otra vez a trabajar duro. Vamos a empezar con las ponencias. La primera ponencia va a ser experiencias con la COVID en la OSI Araba. La presenta Llurena Caro López, que es enfermera del Servicio de Neumología del Hospital de Txagorritxu, de la OSI Araba. Lleva 7 años. Y bueno, decir que las ponencias han sido grabadas previamente. Y bueno, pues haremos turno de preguntas al finalizar las 3 ponencias. El congreso consta de 3 ponencias. Al finalizar las ponencias haremos turno de preguntas. O sea que si alguien quiere preguntar algo, que se apunte las preguntas, ¿vale? Vuelvo a repetiros para que desconectéis el audio para que no haya ruidos de fondo. Y empezamos ya con la ponencia de Llurena. Arratsaldeon, buenas tardes a todos. Soy Llurena Caro, enfermera del Servicio de Neumología de la OSI Araba. Hoy estoy aquí sustituyendo a Pilar Barrado. Muchos ya la conocéis, responsable de SUMPAR en Vitoria. Por motivos personales no pude asistir esta tarde. Este periodo de pandemia, a punto de cumplir año y medio, no cabe duda que ha supuesto un cambio de vida tanto en profesionales sanitarios como en el resto de población. Nos hemos acostumbrado a utilizar a diario palabras como PCR, aislamientos, antígenos, como a llevar mascarilla. Estoy aquí para contaros lo que supuso para una planta de hospitalización como la nuestra enfrentarnos a esta situación tan desconocida y a la vez tan abrumadora. Para introducir el tema voy a hacer un pequeñito resumen sobre el coronavirus, conceptos que todos conocemos pero que no me parece de más recordar como punto de partida. Voy a comenzar poniendo fecha a algunos momentos que reflejan cómo evoluciona el virus, que ya en mi caso lo tenía casi olvidado. Aquí lo podéis ver en la diapositiva. El 31 de diciembre de 2019 en Wuhan, China, se informó sobre un grupo de casos de neumonía de etiología desconocida con una exposición común. 7 días después, las autoridades chinas identificaron como agente causal del brote un nuevo tipo de virus que denominaron SARS-CoV-2. El 28 de febrero, el Departamento de Salud de Euskadi identificó los 2 primeros casos. El 11 de marzo, la OMS declaró la pandemia mundial y 3 días después, el 14, comenzó un confinamiento que se prolongaría durante 3 meses. Aún hay muchas cuestiones que se desconocen en relación al virus y a la enfermedad que produce. Y según avanza el conocimiento, pues se van actualizando las recomendaciones. La COVID, según el informe técnico del Ministerio de Sanidad, causa diversas manifestaciones clínicas. Entre ellas son un 47% fiebre, en un 25% tos seca o productiva, en un 16% dolor de garganta, disnea, diarrea y otros síntomas respiratorios. No es simplemente una infección viral respiratoria, es más bien una invasión viral sistémica
multiorgánica que con frecuencia puede complicarse con una elevada respuesta inflamatoria, llevando a un fallo multiorgánico secundario. Cursa en un 80% de forma leve o moderada, en un 15% precisa ingreso hospitalario y en un 5% cuidados intensivos. La transmisión ya es por todos conocida: contacto directo con secreciones respiratorias, con gotas de más de 2 micras capaces de transmitirse hasta 2 metros de distancia, y también con objetos inanimados o superficies cuando las gotas han depositado en ellas. Se considera que la transmisión de la infección comienza en la fase presintomática, es decir, 2 días antes del inicio de los síntomas, y dura durante la fase sintomática. La duración media de los síntomas hasta la recuperación es de 2 semanas cuando ha cursado de forma leve, y cuando ha sido crítica o grave de 3 a 6 semanas. Esta descripción se corresponde a la media, pero se han constatado en muchísimos casos pacientes que refieren síntomas prolongados o recurrentes de semanas o meses de duración, y empieza a adquirir una entidad propia denominado COVID-19 persistente. La primera ola. En Euskadi, el primer golpe de la COVID fue duro porque penetró directamente en el sistema sanitario. El primer positivo se detectó dentro del hospital de Txagorritxu, en este caso el nuestro. ¿Qué supuso aquello? Pues en un principio un gran desconcierto. Se reubicaron a los pacientes según síntomas y gravedad. En la primera semana de marzo, en la orden de ingreso se dejaba constancia de la sospecha de infección y se especificaba que requería aislamiento de contacto y gotas, reservando las habitaciones de presión negativa para pacientes que necesitaban aerosolterapia o que se previaba realizar una broncoscopia. Pero en pocas semanas hubo una avalancha de ingresos de tal calibre que se ingresó pacientes COVID positivos en todas las plantas de hospitalización, y hubo que reorganizar los servicios para evitar el colapso. En nuestro caso concreto, pasamos de ser y de trabajar como una planta convencional de respiratorio a una unidad blindada para pacientes COVID. Esto supuso dejar atrás patologías que tratábamos a diario, de las que controlábamos los cuidados, conocíamos la tipología de los pacientes. Supuso un cambio radical de funcionamiento, una reestructuración de la planta. Es por esto, por cómo comenzó el virus en Euskadi, por lo que sufrió una mayor incidencia del virus entre los profesionales de la salud. Como ya me he comentado, el primer positivo saltó en Txagorritxu el 28 de febrero. Esa fecha no se me olvida nunca. Esto lo cuento como anécdota personal. A mí me tocaba trabajar de noche, pero me cogí fiesta porque una de mis amigas volvía de Múnich a pasar el fin de semana. En esa cena empecé a recibir un montón de WhatsApp de información. A la enfermera que me sustituyó le aislaron ese día por contacto directo. A mi amiga, al volver a Alemania, también, no por mí. Desde ese día empezó mi juego del escondite con el virus y, bueno, todavía estoy ganando la batalla. La consecuencia más grave del coronavirus es que daña directamente a los alveolos, produciendo el síndrome de distrés respiratorio agudo. Por tanto, tocaba directamente al servicio de neumología. Los pacientes que empezamos a recibir pues venían con una hipoxemia severa. En un principio les poníamos oxígeno en gafas o en Ventimás, pero se vio que no era suficiente. El empeoramiento era muy rápido y necesitaban más concentraciones de oxígeno. En aquellos momentos teníamos a disposición 2 altos flujos que resultaron totalmente insuficientes para la cantidad de pacientes que necesitaban esta terapia. En la segunda semana de marzo se modificó la planta para hacerla más funcional y comenzamos a trabajar con la siguiente distribución. Aquí podemos ver una zona sucia y una zona limpia.
Nuestra planta, la 7ª de la, contaba con 30 camas para hospitalización, de ellas 4 con presión negativa que utilizábamos para los aislamientos aéreos. Y desde este momento quedó totalmente blindada y se priorizaron las terapias de ventilación mecánica no invasiva y alto flujo. Al mismo tiempo se creó el protocolo de actuación en cuanto a uniformidad, medidas de prevención y organización de la unidad que debíamos cumplir todos los profesionales que atendíamos a los pacientes. Se actuaba con el mismo criterio de gestión de camas que en el resto de unidades, positivos con positivos. Por el riesgo de contacto por la aerosolización de las partículas y para garantizar la seguridad, lo que os he comentado, se organizó la unidad en 2 zonas, limpia y sucia. Aquí podemos ver cómo comenzó la obra, cómo se puso el pladur. Una vez que llegábamos a la planta, lo que hacíamos era ir al vestuario, se creó también un vestuario. Allí nos quitábamos nuestro uniforme habitual y nos cambiábamos a pijama verde y tuecos de quirófano. Y nos poníamos el EPI. Entonces entrábamos en la zona sucia, que trabajábamos con las siguientes medidas. Las puertas de la habitación siempre tenían que estar cerradas, asegurábamos una correcta ventilación con la apertura de la ventana mínimo dos veces por turno, unos 10 minutos. Las cortinas de separación entre pacientes siempre corridas, higiene extrema de manos antes y después del contacto con el paciente. Se limitaba el número de personas que atendían al paciente al mínimo y utilizábamos el EPI recomendado. En la transición para salir hacia la zona limpia nos quitábamos el EPI, lo dejábamos en un cubo cerrado y salíamos con la mascarilla que nos la quitábamos nada más salir. La guardábamos durante todo el turno. Y luego luego nos volvíamos a poner nuestro uniforme y accedíamos a la zona limpia, que era el área de sesiones y de descanso, un área que habilitaron en el hall. Aquí está. Se ubicó un timbre para la comunicación entre el interior y el exterior, con una ventana y una repisita para dejar todas las cosas. Este cierre era de pladur, tenía unas puertas para la entrada de las camas, los carros de cocina, esta puerta. A partir de aquí éramos sucias. Estos eran los carteles que utilizábamos antes de acceder, ponerse el EPI y antes de salir, retirárselo. Bueno, aparece el EPI, dichoso EPI. Como en el resto de Europa, del mundo, hubo desabastecimiento. Teníamos muy claro que las mascarillas eran fundamentales para evitar el contagio, así que cada vez que nos llegaba el pedido, respirábamos de alivio y era como una fiesta. No tirábamos la mascarilla, la guardábamos en el bolsillo hasta asegurarnos de tenerla del día siguiente. Como todo esto, al principio en bolsas de plástico, luego en papel, fuimos evolucionando. El EPI, para saber lo que es, hay que meterse dentro. Tienes que padecerlo, te sientes disfrazado como un astronauta, no puedes moverte con facilidad ni respirar, sudas muchísimo. Los hemos tenido de todo tipo. Buzo reutilizable, nos los limpiábamos con toallitas desinfectantes y luego los mandábamos a lavar, de usar y tirar, bastante más cómodo el proceso, batas largas, cortas. Trabajar con EPI es curioso, porque no reconoces a tus compañeros, solo por la mirada, por la voz, así que siempre nos escribíamos nuestros nombres para identificarnos. Bueno, como todo se convirtió en rutina, acabamos vistiéndonos y desvistiéndonos con muchísima destreza. Las mascarillas también fueron un mundo. Un problema es que nos hacían úlceras en el tabique nasal, por detrás de las orejas. Entonces surgieron las compañeras mañosas que empezaron a confeccionar gorros para poder sujetarlas y aliviar la presión.
Fue todo un éxito, fue todo un éxito. Yo los tengo en diferentes colores, estampados, todavía algunos sin estrenar. Bueno, además de adaptarnos al nuevo funcionamiento de la unidad y los nuevos protocolos, tuvimos que formarnos y aprender no solo sobre el virus, sino también para utilizar correctamente todos los dispositivos de los virus. Para ello se creó una app en la que se colgó toda la información. Esta app se llamaba Band, y la utilizamos y seguimos utilizando ahora para estar al día de todos los procedimientos. Por aquí accedíamos a través del ordenador, del móvil, en cualquier lugar. Bueno, la idea pasamos a disponer de 2 altos grupos para tener 22. Ya, pero bueno, de aquí a que nos vayamos ya no tienes ganas todavía. ¡Ay, qué nene tan bonito! De marzo y abril. Las instalaciones casi no podían asumirlo. Aquí vemos un gráfico donde se ve el gran consumo que hubo. Me acuerdo de una mañana fatídica que comenzaron a pitar todas las conexiones de gases porque se estaba colapsando el circuito por la gran demanda. Fueron momentos de mucha tensión, pero bueno, se acabó resolviendo todo con ayuda de mantenimiento. El perfil de los pacientes que asumimos era muy claro: pacientes intensivables, con insuficiencia respiratoria severa, pero que no podían ingresar en la UCI para vigilancia, más estrecha, por la alta ocupación. Entonces nosotras les manteníamos en planta con monitorización continua, con alto flujo, con ventilación, con el máximo de concentración que podíamos dar. Es decir, FiO2 del 80% con un flujo de 60 litros. Aquí vemos el circuito que seguíamos cuando un paciente estaba inestable. Llamábamos a busca de neumología, ellos se ponían en contacto con la UCI, valoraban si se quedaba en la planta con nosotros con seguimiento por la SECIO o ingresaba directamente en la UCI. En aquel momento la carga de trabajo fue brutal, sin contar que muchas de las compañeras estaban en casa contagiadas y eso creaba mucha incertidumbre. Las rondas eran constantes. Todo el rato estábamos con el saturímetro en la mano, salíamos y entrábamos de la habitación, pero muchos antes de volver ya se habían desaturado. La peculiaridad de estos pacientes es que no sentían disnea, no se apreciaba trabajo respiratorio, por tanto no te podían avisar del empeoramiento y además era muy poco tiempo. Todo eran dudas sobre cómo hacer bien las cosas para evitar los contagios. Nos cuestionábamos todo, que si, hasta lo más simple, que si el cubo de basura tenía que estar dentro o fuera de la habitación, cómo desinfectar el material, cómo recoger los sacos de lencería, cómo sacar una analítica de un paciente positivo, cómo mandar los volantes, hasta cómo se trataba un exitus. Todo era diferente. Se intentó utilizar la lógica, pero fue inevitable el ensayo-error. En ese momento asumieron el mando 3 personas fundamentales: Aichibe Gutiérrez, nuestra supervisora, y Ana Ripa y Marta Mendaza como supervisoras en funciones, que le pusieron muchas ganas, mucho esfuerzo y mucha coherencia. Los siguientes datos reflejan el volumen de trabajo en aquellos momentos. Me los ha cedido Xavi Rivas, un neumólogo del servicio. Desde el 15 de marzo al 23 de abril hubo un total de 81 ingresos, de los cuales un 77% fueron hombres con una media de edad de 64 años. De ellos podemos ver en este gráfico que el 81% fueron candidatos de ingreso en UCI. El 99% fue atendido con terapia respiratoria avanzada, tanto alto flujo o ventilación. De ellos, un 37% acabó ingresando en UCI y un 32% falleció en la planta, pero estos no fueron subsidiarios de cuidados intensivos.
Más allá de los números, en aquellos momentos había mucha carga emocional. Se sintió miedo en un sentido global de la palabra. Miedo a lo desconocido, miedo al contagio. Cuando todo el mundo estaba protegido con sus familias en casa, nosotros salíamos a meternos en la boca del lobo y estábamos viendo que era muy agresivo, que no respetaba norma alguna y que poníamos en peligro a nuestras familias al volver a casa. Y el miedo de los pacientes. No sabían a lo que se enfrentaban, estaban solos en una habitación sin la familia. En aquellos días el acompañamiento fue fundamental. Utilizamos los recursos que se nos ocurrían para hacerlo todo un poquito más fácil, más ameno. En la planta teníamos un teléfono que usábamos para realizar videollamadas con las familias que agradecían enormemente. También les conectábamos con el mundo, con la realidad de lo que pasaba fuera de sus cuatro paredes, gracias a los mensajes que lanzábamos a través del interfono. Les leíamos cartas que nos mandaba la gente para darles fuerza, les pasábamos periódicos todas las mañanas. Creo que hubo mucha humanidad. Bueno, y ya llegamos al momento en el que se creó la UCRI. En el verano del 2019, cuando la incidencia del coronavirus estaba en mínimos, se cerró la unidad para la reestructuración total. Se pasó de tener 4 camas con presión negativa a 12 y una sala de broncoscopia solo para los positivos. En ese espacio también se ubicó un control de enfermería con monitorización, con una central de monitorización. Es decir, pasamos a convertirnos en una UCRI con entidad propia. Manteníamos el mismo perfil de pacientes, pero ahora monitorizados, lo que supuso para nosotras tener más control de la situación y trabajar con mayor seguridad. Aquí podemos ver cómo quedó la planta después de la obra. Una vez ubicábamos los pacientes en la unidad, les monitorizamos las constantes vitales. Los equipos de terapia respiratoria avanzada estaban indicados en pacientes con insuficiencia severa, con fiodos, cuando precisaban fiodos del 60% mayores y frecuencias respiratorias mayores a 24. Una vez que iniciábamos la terapia con alto flujo, hacíamos una valoración de la saturación, de la frecuencia a la hora, a las 2 horas, a las 6, a las 12, y con los resultados extraíamos el índice IROX, que nos daba un dato para saber si ese paciente iba a necesitar en poco tiempo ser trasladado a UCI. Este es el algoritmo que utilizábamos. También comenzamos a pronar a los pacientes. La pronación con el objetivo de mejorar la oxigenación y evitar la intubación orotraqueal, mediante los cambios de distribución de la ventilación-perfusión. Al iniciar la pronación se valoraba la tolerancia, parámetros respiratorios y si lo toleraba se continuaba un máximo de 36 horas. El paciente debía estar en dieta y reposo absoluto para evitar el riesgo de aspiración, y se hacían cambios de posición cada 4 horas para aliviar la presión. En este gráfico desarrollo un poquito cómo realizábamos la pronación. Los dispositivos que hemos utilizado en este tiempo para la aplicación del alto flujo en cánulas nasales han sido Optiflow 850, Airvo 2, Omnios y Aquavent. Y aplicábamos la ventilación con los ventiladores que conocíamos, pero con distintas tubuladuras e interfaces. Tubuladura de válvula de Squivel integrada, filtros antimicrobianos de alta eficiencia. Recambiábamos el filtro diariamente, interfase nasobucal con coda azul, sin fuga aspiratoria ni válvula antiasfixia. Si necesitábamos tratamiento broncodilatador, añadíamos al circuito el tubo ENTEC específico para MDI. Y intentábamos en todo el momento evitar la fuga no intencional con las mascarillas bien ajustadas.
Este es el dispositivo para aplicar MDI y utilizamos ácidos grasos como único material de protección, ya que los parches aumentan la fuga. Aquí se ve el montaje, la mascarilla con codo, la tubuladura con válvula integrada. En el verano también llegó la V60, capaz de proporcionar ventilación y alto flujo con un solo dispositivo. Un Ferrari de las ventilaciones. Y también aprendimos a utilizar el gasómetro, que se ubicó en la planta para agilizar los resultados de las gasometrías que se pedían diariamente. Nos formamos, evolucionamos y cada día un protocolo nuevo, cada día se sabía algo más de la enfermedad. Aquí en este gráfico también podéis ver los datos desde marzo a 31 de enero. Se atendió a un total de 191 pacientes, más de la mitad candidatos a intubación. Me gustaría resaltar que de todos ellos ninguno falleció durante su estancia en la UCI. Bueno, hemos pasado por diferentes momentos, las denominadas olas o picos de la pandemia, que para nosotras han correspondido con diferentes formas de trabajar. Con la primera ola llegó el desconocimiento, llegó con el desconocimiento absoluto, con los cambios improvisados, el trabajar según iban surgiendo las necesidades, la gestión de recursos, la formación y además de eso la gestión del miedo. Continuamos con las siguientes olas, la segunda, la tercera, la cuarta y todas las que tengan que venir. Para nosotras destacaría como noviembre y diciembre del 2019 como uno de los periodos más críticos por el que hemos pasado. Hubo una gran mortalidad en la planta, hubo mucho sufrimiento familiar y nos dejó anímicamente muy tocadas. Pero bueno, supimos seguir adelante con el equipo muy unido y la sensación del trabajo bien hecho. Ahora me gustaría leer una carta que una de nuestras compañeras escribió en aquel momento en el que estábamos tan afectadas y bueno, es un sentimiento que lo compartimos. Siempre he pensado que la vida te va poniendo en tu camino, nuevos retos y obstáculos que debes asumir y en los que no hay elección para echarse atrás. Tras más de 25 años de experiencia profesional y tras muchas andaduras que te van poniendo a prueba y te van curtiendo la piel profesionalmente, de pronto un día te tienes que enfrentar a un reto diferente, de gran magnitud y difícil de controlar, haciendo que cambie en un principio tu esquema de cómo cuidar a los que siempre has cuidado. Y es entonces cuando tu seguridad se convierte en desconcierto y tu fortaleza en fragilidad. Y te encuentras con personas que te necesitan más que nunca, porque tienen más miedo que nunca y porque nunca han estado tan solos. Y quieres saber más de ellos, saber de dónde son, cuántos hijos o nietos tienen. Y ves en ellos a tu padre, a tu madre, y sientes su emoción cuando hablan a través de una videollamada con su hija, su mujer, su marido, y un pequeño gesto como recortarles la barba o peinarles se convierte para ellos en un poquito más de ganas de seguir hacia adelante. Y conoces a ese familiar al que le explicas cómo ponerse unos guantes, una bata, una mascarilla, que sabe que solo tendrá unas escasas horas para estar con él, con el que tanto quiere, y que busca en ti un poco de consuelo, de alivio, de alguna explicación que le haga entender el porqué de todo esto. Y entonces te planteas un nuevo objetivo, volver a ser fuerte por ellos y por tu equipo. Y los primeros aplausos te emocionan y les pones cara y nombre porque son los de tus compañeros. Y tras el sufrimiento de ver al que sufre, te sientes afortunado de pertenecer a un equipo que le ha dado todo y que lo sigue dando todo, siempre remando en la misma dirección, liderado por dos personas que se han dejado la piel en protegernos y en cuidarnos. Y de pronto ya no aplaudes, porque te das cuenta que haces lo que siempre has hecho, lo que debes hacer, por lo que has elegido esta profesión hace tantos años, cuidar. Y porque, como suelo decirle a una querida amiga y compañera, las medallas no se cuelgan del cuello, sino del alma.
Bueno, cuando sustituí a Pilar Barrado, cuando Pilar Barrado me pidió que le sustituyera en esta ponencia, acepté por amistad, un poco por compromiso, pero bueno, hacer este ejercicio de reflexión me ha dado la oportunidad de cerrar un ciclo. Muchas gracias y a todos por la atención. Es que ricasco. Muchas gracias, Llurena, y bueno, y a Pilar también por la presentación. Muy bonita la carta y también me ha parecido muy interesante lo de la aplicación. Bueno, estoy seguro que muchas de las cosas que hemos visto nos suenan a todos, ¿no? A continuación vamos a seguir con la segunda ponencia, que se titula Experiencias con la COVID en el Complejo Hospitalario de Navarra. La ponente es Camino Indurain Oñi, que es enfermera del Servicio de Neumología del Complejo Hospitalario de Navarra, más concretamente del Hospital Virgen del Camino, y es supervisora de la unidad desde hace 2 años. Os dejo con la presentación. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Buenas tardes. Como siempre, un placer el poder compartir estas jornadas con todas vosotras y todos vosotros. En primer lugar, muchísimas gracias a todas las personas que nos estáis escuchando desde vuestras casas. Esperemos que esta sea la última vez que hagamos un congreso de la SUMPA de forma online. Yo creo que ahora, más que nunca, todos estamos deseando volver a esa tan ansiada normalidad y ahora deseamos esos encuentros, ese día de convivencia que tan a gusto pasábamos, ¿verdad? Y lo dicho, pues esperemos que el año que viene lo podamos hacer de forma presencial. Después de este tiempo que llevamos, sobre todo en los servicios de neumología, casi lo obligado era hablar del COVID, que se ha hablado muchísimo, cierto es. Yo diría que es el tema recurrente hasta en las conversaciones habituales. Como decía un conocido, no hay reunión que no se acabe hablando del COVID. Pero bueno, creíamos que teníamos que hacerlo. Habíamos pensado hablar del COVID no desde el punto de vista ni cómo surgió, ni qué tratamientos tiene, ni qué secuelas tiene, sino desde nuestra vivencia. Cómo nosotras vivimos sobre todo esa primera ola, ese impacto de esa primera ola y cómo lo estamos viviendo. Yo voy a contar desde mi punto de vista cómo se vivió en mi comunidad, en Navarra y en mi hospital. Os pongo esta diapositiva para que veáis la evolución de la pandemia en Navarra. Llevamos 5 olas en 20-21 meses, ya casi he perdido hasta la cuenta. Bueno, la pandemia del coronavirus hizo su aparición en Navarra el 29 de febrero de 2020. Año y medio después, y a grosso modo, el virus ha dejado este sello en la comunidad. 82.855 casos con prueba positiva, aunque la estimación de afectados por parte de salud pública es mayor, es más elevada y podría llegar incluso a los 170.000, dado que en la primera ola, como ya sabéis, las pruebas diagnósticas eran menos frecuentes. 1.244 personas fallecidas confirmadas, que pues a día de hoy son alguna más, ¿verdad? 5.579 hospitalizados, de ellos 570 en UCI, 1,2 millones de pruebas diagnósticas entre PCRs y antígenos. Doy estas cifras, que siempre son muy aburridas las cifras, ¿verdad? Doy estas cifras para dar la idea de la magnitud de esta pandemia que ha puesto a prueba el sistema sanitario, porque ha habido más de 1.200 contratos extra para reforzar los 13.000 sanitarios de la red pública, a los que se sumaron los 3.000 de la privada, plantas enteras de hospital para pacientes, puestos de UCI habilitados fuera de las unidades, hoteles reconvertidos, como luego ya os diré, para atender a pacientes y sanitarios, sobre todo en la primera ola,
centros para hacer pruebas. Primero fue Recena, después fue el Foren, vacunódromos como ha sido el Polideportivo de la Universidad Pública o el Colegio Maristas para poder llegar a toda la población. O sea, Navarra ha pasado por 5 olas en 2 periodos pandémicos, perdón, en 2 periodos epidémicos. La primera fue corta pero muy intensa, se confirmaron 5.200 casos, pero la estimación es que afectó a casi 70.000 personas y 528 fallecidos. Y el segundo periodo, que va desde julio del 2020 hasta hoy, que se ha dividido en 4 olas. En la segunda ola las pruebas ya se generalizaron y se ha diagnosticado hasta más de 77.000 personas y 716 fallecidos. Entre diciembre del 2019 y primeros de año del 2020 ya se empezó a hablar de una neumonía rara que había surgido en una provincia de China, pero por eso lo veíamos muy lejos y creíamos que eso no nos iba a tocar. Luego teníamos un poquito también, creo yo, la experiencia y el recuerdo de la gripe aviar, que no llegó a ser, entonces sí que nos asustaron, ¿verdad? Que no llegó a ser lo que se preveía que iba a ser y de alguna manera pensábamos que esto iba a pasar lo mismo, se iba a quedar todo como un punto. Incluso cuando llegó el primer caso a nuestra comunidad, como os he dicho, que fue un 29 de febrero, seguíamos creyendo que era un caso aislado y que esto lo íbamos a poder controlar. Pero ya en las primeras semanas de marzo, la primera semana de marzo, yo creo que ya nos dimos todas cuenta de que esto iba en serio y ya nos empezamos un poquito a asustar. Nuestra hospital, bueno, lo que ahora se ha reconvertido, antes era el Complejo Hospitalario de Navarra, ahora es el Hospital Universitario de Navarra, está compuesto por el antiguo Hospital Virgen del Camino, que es el que yo trabajo, el Hospital de Navarra, lo que era el antiguo Hospital de Navarra, el Centro de Consultas Príncipe de Viana y algún otro centro hospitalario más. Bueno, pues empezó a ocupar el antiguo Hospital Virgen del Camino, que está compuesto por 6 plantas. La sexta se empezó a ocupar por la sexta, nosotros somos la quinta. Se empezaba sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda. Como no era suficiente, se pasó a ocupar algunos pabellones del antiguo Hospital de Navarra. Como tampoco era suficiente con eso, el Centro de Consultas Príncipe de Viana se reconvirtió en habitaciones, que en principio se utilizaron como habitaciones de tránsito. Como tampoco eso era suficiente, se abrió un hotel de 8 plantas. Y también se empezó a hacer un hospital de campaña. Por suerte, no se llegó a ocupar todo lo que se abrió, por suerte. También se abrieron, como antes hemos dicho cuando mostraba la diapositiva, que también se reconvirtieron puestos como las salas de endoscopias o las salas de despertar, también se reconvirtieron en puestos de UCI. Todos los médicos, ni que decir tiene, todos los médicos de todas las especialidades y todas las enfermeras nos dedicamos casi exclusivamente a atender a pacientes COVID y lo que os he dicho, yo creo, no se llegó a ocupar todo lo que se abrió, yo creo que íbamos un poquito por delante, por eso en Navarra, aunque ha sido durísimo, yo creo que no hemos llegado a esas escenas que se veían en televisión en otras comunidades. Y llegó ya el 13 de marzo y ya nos avisaron que teníamos que desalojar nuestra planta, que estaba ocupada lógicamente por enfermos de neumología y teníamos que preparar. Y decíamos, ¿preparar qué? Entonces, pues nos ayudaron en aquel momento nuestras compañeras de la sexta planta, porque ahora os he dicho que nuestro hospital se empezó a ocupar sexta, quinta, cuarta. Bueno, pues la sexta ya llevaba unos días con el COVID, entonces nos ayudaron con su experiencia. Y ya llegó el domingo 15 de marzo, fecha que coincidía además con el toque de queda, y empezaron a llegar nuestros primeros pacientes. Bueno, una anécdota aparte que nada tiene que ver con esto, pero para que veáis el impacto que en mí produjo esa fecha del 15 de marzo. No sé si sabéis estos boletos de la ONCE, que hay que poner una fecha que te haya impactado, que puede ser el nacimiento de tu hijo, la fecha de boda, no sé qué, una fecha que te vayas a acordar. Pues yo cuando me compré el primer boleto de esos, tenía claro qué fecha tenía que ser. 15 de marzo del 2020. Bueno, aparte, anécdotas aparte, lo que os he dicho, ese 15 de marzo llegaron a nuestra unidad los primeros pacientes COVID
Y ellos estaban muy asustados, pero nosotras no estábamos menos. Era una situación tan desconocida que no sabíamos ni el mecanismo de transmisión, no lo teníamos claro el mecanismo de transmisión, no sabíamos cómo empezar a trabajar. Luego sabíamos que algunas de nuestras compañeras se habían contagiado, incluso algunos habían fallecido, pues eso todavía incrementaba más nuestro miedo. Estábamos sometidas a continuos cambios en la forma de trabajar. Habíamos dejado una enfermería que ya conocíamos para empezar a trabajar con una nueva forma que no conocíamos. Lo que os digo, sometidas a continuos cambios. Incluso compañeras se tuvieron que dejar el trabajo porque si contraían la enfermedad corrían un grave riesgo. Y alguno puede pensar, ¡jo, qué suerte!, ¿verdad? En toda esta movida se van a casa. Y fue todo lo contrario, el sentimiento de ellas siempre era que habían abandonado el barco en el peor momento. Bueno, ¿y cómo nos enfrentamos? Pues yo personalmente con mucho miedo, miedo de contagiarme, miedo de contagiar a mi familia, pero os digo de verdad, con el sentimiento y el deber de ayudar, de ver en esos pacientes como si fueran mi propia familia. Tener el deber de acompañarlos, porque estaban muy solos. Ya sabéis que al principio ni se permitían visitas ni se permitía acompañamiento. Los dejaban en urgencias con suerte o incluso los recogían de su casa y ya prácticamente no se sabía casi nada del paciente. Entonces, pues con el sentimiento de ayudarles, de suplir ese vacío. Y lo digo con mucho orgullo, hemos trabajado muchísimo en ese aspecto y lo digo con orgullo. Creo que hemos sabido suplir ese vacío. Hemos trabajado muchísimo, una forma de trabajar diferente. Nos ha costado muchísimo la organización, que ahora os voy a pasar vídeos que en ese momento se grabaron muchos, de cómo nos organizábamos, de la forma tan difícil de trabajar con los EPIs, pues todo totalmente nuevo. ¿Quién nos iba a decir que nuestra rutina de trabajo iba a cambiar tantísimo de un momento a otro? Entonces empezó la transición. Dimos la bienvenida a las mascarillas, que si las quirúrgicas, las FFP2, las FFP3, con válvulas en ella, una encima de la otra, pero nuestras fieles amigas y sobre todo las causantes de nuestras desapariciones continuas. Por no hablar de los empañamientos de gafas pantallas que han provocado y la seguridad que nos hacían sentir en esos momentos, pero les cogimos cariño. Una transformación en cuestión de horas y por unos meses nos transportamos a la época de la posguerra. Con muchas ganas y mucha alegría a nuestros pacientes y, como veis, bien protegidos. Y el momento tan delicado de quitarnos la bata parecía dinamita en nuestras manos más que un trozo de tela o plástico. Complicados y muy duros, pero hemos sabido solventarlo entre todos de la mejor manera posible. Y a los resultados nos remitimos, formamos un gran equipo. Bueno, pues como veis, la transformación fue total. Para nosotras una dificultad añadida era el tener que trabajar con los EPIs, las mascarillas, las gafas, las pantallas, que se nos empañaban continuamente. Y también suponían una importante barrera comunicativa con el paciente. Era muy difícil comunicarse con el paciente. Ya sabéis que al principio la enfermedad era totalmente desconocida, que no había tratamiento, que directamente no se ponían tratamientos, no se conocían. Entonces, nosotros teníamos mucha impotencia de no saber qué hacer, de no poder hacer nada. Nuestros pacientes fallecían sin poder hacerles nada. Entonces, pues lo que os digo, muchísima impotencia. Yo os aseguro que esta es la experiencia más impactante que yo he vivido en toda mi vida profesional. No recuerdo nada tan duro como el haberme enfrentado a esta pandemia. Las situaciones que teníamos que vivir, como ya os he dicho y os podéis imaginar, eran unas situaciones muy duras, pero también vamos a hablar ahora del aspecto positivo, de qué hemos aprendido, de las cosas buenas. Por supuesto, no olvidando la dureza de la situación y un recuerdo muy especial a esas familias que han perdido a algún ser querido,
o que por causa de la enfermedad les ha cambiado drásticamente la vida. Y un reconocimiento muy, muy, muy especial a esos sanitarios que han perdido la vida luchando contra esta pandemia. Muchas gracias por vuestra labor. Bueno, pues ahora os vamos a mostrar algunos vídeos. Bueno, el vídeo lo ha resumido todo perfectamente. Poco más hay que añadir. A mí me gustaría resaltar dos frases que se han oído en la canción. Ahí estaré aunque se ponga el sol. Y la otra frase a resaltar es te cuidaré. Te cuidaré con ciencia y con cuidado. Te cuidaré estando a tu lado para canalizar tu miedo, tu dolor, tus alegrías, tu emoción y siempre acompañando. También se han visto imágenes muy duras en el vídeo, pero cierto es que durante esta pandemia hemos sido testigos de mucho dolor y sufrimiento. Estos vídeos que os paso ahora muestran la salida de los pacientes del hospital, cómo nosotras les aplaudíamos, quizá devolviendo esos aplausos que nosotras recibíamos cada tarde, ¿verdad? La verdad es que era muy emocionante el despedir a los pacientes y lo agradecidos que se iban. Esta chica embarazada de 8 meses acudió al hospital por una bronquitis, pero ya estaba contagiada del famoso coronavirus. Los médicos decidieron hacerle una cesárea y todo este tiempo ha permanecido en coma inducida. Le tuvieron que hacer una traqueotomía y un mes después conoció a su hija. Este vídeo que está pasando es cuando se iba de alta. Mirad qué emoción. ¿Eh? Estas lágrimas son de alegría, ¿no? Claro que sí. Venga. Ahora mira cómo te recibes el chisme, qué pobre. Estoy llorando. Bueno, guapa, que nos veamos en la calle, ¿vale? De nada, de nada. Y mucho ánimo, campeona. Ahora, coger fuerza y venga. ¿Vale? Venga, bonita. Adiós. Este vídeo que os paso ahora es de la primera paciente que tuvimos en Navarra. Esta chica era cantante de soul y cuando se fue de alta, a modo de agradecimiento, yo creo, pues nos cantó y aquí lo tenemos. ¿No has dicho que nos ibas a cantar? ¿Eh?
podríamos decir que hemos sacado de esto? Bueno, pues yo diría que hubo mucho compañerismo, nos hemos ayudado muchísimo, nos hemos entendido, hemos llorado y reído juntos, nos cuidábamos muchísimo entre nosotros, mucha solidaridad, un agradecimiento especial a esas personas que desinteresadamente nos ayudaron en los primeros momentos a hacer pantallas, a hacer delantales, incluso quien se atrevió a hacer respiradores. También hemos sentido mucho agradecimiento y reconocimiento por parte de los pacientes y también por parte de la sociedad. No hay que olvidar esos aplausos de las 8 de la tarde. También mucho orgullo, ¿por qué no?, de haber estado en esa primera línea que dicen que de alguna manera hemos contribuido a frenar esta pandemia. Todo esto sí que es cierto que ocurrió más en la primera ola. A partir de la segunda ola también es verdad que todo esto se fue diluyendo. ¿Qué hemos aprendido de todo esto? Primero, nuestra vulnerabilidad. No somos invencibles. ¿Cómo un virus ha podido parar el mundo? ¿Quién nos lo iba a decir, verdad? ¿Quién nos iba a decir el varapalo económico que nos ha dejado? Muchas familias, muchas personas que se han quedado sin trabajo, mucho cierre de negocios, por no hablar también de las secuelas propias del virus, del COVID persistente, de las enfermedades mentales que ha dejado, etcétera, etcétera. Segundo, que la salud no es un derecho, sino un bien al que hay que cuidar. Y parte de esa salud nuestra y la de los demás es responsabilidad nuestra, de cada uno de nosotros. Y siempre, pero ahora aún más, tenemos que ser responsables de las medidas que tenemos que seguir para cuidar nuestra salud y la de los demás. Bueno, todo esto que os he estado contando me ha referido principalmente a la primera ola. Ya en la segunda ola y sucesivas ya fue todo muy diferente. En cuanto a lo personal, ya no me enfrentaba con ese miedo, y en cuanto a lo profesional, mucho mejor. Ya teníamos conocimientos, no sentíamos esa impotencia que teníamos al principio. Concretamente en mi unidad se creó una UCRI, una unidad de cuidados intermedios, un recurso con el que no contábamos en marzo y que está siendo de gran utilidad en esta enfermedad. ¿Y hacia dónde vamos? Pues eso es lo que a todo el mundo nos gustaría saber, ¿verdad? El otro día le oía a la consejera de Salud del Gobierno de Navarra que no descarta una sexta ola, que no cree que con tanto impacto como las primeras, pero no descarta una sexta ola. Entonces no sabemos dónde vamos. A mí me gustaría deciros, ¿verdad?, que esto se ha acabado, pero no puede ser. Y esto ha sido mi exposición. Espero que haya sido de vuestro agrado. Y me reitero el agradecimiento a todas las personas que me habéis estado escuchando. Muchas gracias. Bueno, gracias también a Camino. Como habéis podido ver, pues, el vídeo era grabado hace unos días porque actualmente ya estamos en plena sexta ola y bueno, me ha parecido muy emocionante también el vídeo de las despedidas de los pacientes. Bueno, vamos a pasar a la última presentación, que tiene como título el impacto de la pandemia en el proyecto BPSO, que la ponente es Begoña González Abasolo. Es diplomada en Trabajo Social y trabaja como enfermera en el servicio de neumología en la OSI Araba en el Hospital de Txagorritxu desde 2011. Podéis poner el vídeo. Hola, buenas tardes. A continuación voy a presentar la ponencia que hemos titulado Impacto de la pandemia en el proyecto BPSO. Lo primero que me gustaría decir es que cuando nos planteamos la opción de hacer esta presentación en un foro como es la SUMPAR, al principio nos pareció que esto podía no encajar perfectamente en el formato de este congreso, ya que como tal el programa BPSO en este caso no está relacionado directamente con patologías respiratorias. Pero bueno, nos dimos cuenta de que lo que este proyecto ha supuesto es una mejora en la calidad de nuestros cuidados y esto se incide directamente en una
más pronta y mejor recuperación de nuestros pacientes. Por tanto, pretendemos con esta exposición difundir una forma de trabajo que, aunque en esta ocasión ha ido dirigida a mejorar el cuidado de los accesos vasculares, también se puede utilizar para implantar metodología basada en la evidencia relacionada con aspectos de nuestro trabajo como personal de las unidades de neumología. Entiendo que para muchos de nuestros oyentes la palabra VIPISO es conocida, pero igual para otros es algo novedoso, entonces me gustaría explicar un poco qué es el proyecto VIPISO y en qué consiste. VIPISO son las siglas de Best Practice Spotlight Organization, que traducido al español son centros comprometidos con la excelencia en cuidados. Entonces, este es un proyecto que aúna centros comprometidos con la excelencia en cuidados, como ya he dicho, que implantan, difunden y evalúan las guías de las buenas prácticas de la RANAO. La RANAO, a su vez, es la Asociación de Profesionales de Enfermería de Ontario, en Canadá. Y a través de esta guía que desarrollaron, pues se pretendía implantar prácticas basadas en la evidencia, de tal forma que la guía es una herramienta para la aplicación de cuidados seguros y de calidad, basadas en resultados de investigación multidisciplinar y en el intercambio de conocimiento entre profesionales. Esta guía fue traducida al español por la Unidad de Coordinación y Desarrollo de la Investigación en Enfermería, que es INVESTI. La metodología que siguen estas guías se basa en, primero, identificar el problema o la situación que queremos abordar. Lo siguiente es adaptación del conocimiento al contexto. En este sentido, se buscan las partes interesadas, las barreras que puedan existir o los facilitadores para lograr el objetivo buscado. Lo siguiente sería una selección de las intervenciones que vamos a realizar y, por último, se hace una evaluación de los resultados, así como una retroalimentación de los resultados que hemos obtenido. La guía RANAO, por tanto, según la indicación del proyecto VIPISO, debía ser revisada y puesta en práctica en función de las necesidades específicas de la institución, de tal forma que no es una guía para emplearse de forma literal, sino que es una herramienta útil para la toma de decisiones sobre la atención personalizada del paciente. En el año 2018, en la unidad de neumología de la OSI Araba de Txagorritxu, se nos planteó la opción de apuntarnos al programa VIPISO para la implantación de guías de las buenas prácticas en enfermería. Entonces, al ser este un proyecto novedoso, se quería implantar primero en unas pocas unidades del hospital para luego extender el proyecto al resto del hospital. Y la unidad de neumología, por tanto, formó parte de una de las unidades piloto, junto con la cuarta B del Hospital de Santiago. Y bueno, pues tras el desarrollo de este proyecto, se pretendía lograr la acreditación de centros comprometidos con la excelencia en cuidados. Y así, para lograr esta acreditación, se nos expuso una forma de trabajo que para nosotros fue algo novedoso, en la que todo el equipo estaba invitado a participar. Entonces, en la unidad de neumología se decidió trabajar con la guía de cuidado y mantenimiento de accesos vasculares para evitar complicaciones. Esta guía consta de 20 recomendaciones que se van desarrollando de forma sistemática para ayudar a los profesionales y a los pacientes en la toma de decisiones sobre la atención sanitaria más apropiada en la práctica clínica. Entonces, una vez seleccionada la guía con la que queríamos trabajar, dimos una serie de pasos que voy a explicar a continuación. El primer paso que había que dar es identificar y lograr el compromiso de los colaboradores. En este sentido, se identificaron los papeles de líder, de colíder e impulsoras de la guía y se realizaron reuniones periódicas y abiertas a todo el personal de la unidad. Y en estas reuniones se trabajó en la forma de elaborar un plan de acción y en la realización de actividades para poner en marcha este plan.
El proyecto en este sentido consiguió la implicación de una u otra forma de un gran número de trabajadores directos e indirectos de la unidad, ya que también contamos con la colaboración de otros profesionales del hospital, como puede ser el servicio de mantenimiento, compras o limpieza, entre otros. El siguiente paso era identificar y planificar estrategias de implantación de las recomendaciones basadas en la evidencia. Entonces, se seleccionaron las recomendaciones sobre las que se iba a trabajar y se desarrollaron estrategias y acciones a llevar a cabo para conseguir realizar estas recomendaciones. Entonces, entre las recomendaciones seleccionadas, voy a exponer a continuación algunas de ellas que nos parece pues, de las más interesantes, de las que más se trabaja. Por un lado está la recomendación 2.0, que dice que las enfermeras prevendrán la diseminación de las infecciones siguiendo las prácticas habituales y utilizando precauciones adicionales. Así, siguiendo esta recomendación, se trabajó e implantó, entre otras actividades, pues, la higiene de manos antes y después del contacto con los pacientes y entre pacientes de una misma habitación, así como el uso adecuado de guantes. Entonces, para favorecer la implantación, se trabajó y recordó el procedimiento sobre higiene de manos y uso adecuado de guantes de la OSI Araba. También se colocó solución hidroalcohólica y guantes en puntos útiles de la unidad. También se estableció que se iba a utilizar un tortor por paciente, así como que se realizaría la desinfección del bioconector o la desinfección de dispositivos tras su uso. Otra de las recomendaciones que se trabajó fue la recomendación 6.0, que habla de que las enfermeras fijarán los catéteres con la finalidad de valorar el punto de inserción y evitar extracciones accidentales. En este sentido, siguiendo esta recomendación, se decidió colocar alargadera y bioconector en las vías, además de un apósito de poliuretano reforzado y malla para mejorar la sujeción y evitar extracciones accidentales, por ejemplo. Otra de las recomendaciones que se trabajó fue la 7.0, que dice que habla sobre mantener la permeabilidad del catéter utilizando técnicas de lavado y cierre adecuadas. En este sentido, pues, se decidió utilizar jeringas cargadas con 10 centímetros de suero, 10 centímetros cúbicos de suero, para el lavado pre y post-administración de la medicación endovenosa, así como el uso de suero fisiológico monodosis para cargar estas jeringas y fijar las jeringas con esparadrapo a la medicación para evitar que quedasen sueltas por la habitación. Una vez que tuvimos definidas las actuaciones a realizar y para garantizar y promover la aplicación de estas recomendaciones, se utilizaron métodos de difusión e implicación de los profesionales de la unidad. Así, por ejemplo, mediante sesiones formativas o carteles o carpetas explicativas o vídeos, así como refuerzo entre trabajadores o plataformas tipo WhatsApp, se informaba a todo el trabajador de la unidad de los acuerdos que íbamos alcanzando. El siguiente punto era garantizar los recursos necesarios para la implantación de las recomendaciones trabajadas. Y en este sentido, pues, se contó con la colaboración de departamentos como es el de recursos materiales, para lograr, por ejemplo, apósitos adecuados, hidrogel, alargaderas, gasas con hidroalcohol o jeringas precargadas que me trajeron para probar. También se contó con la colaboración del Departamento de Mantenimiento para la colocación de dispensadores de gel con hidroalcohol y soportes para la colocación de guantes a lo largo del pasillo o de puntos que consideramos que eran importantes, de tal forma que al tener más a mano estos elementos nos ayudase en la consecución de los objetivos que habíamos planteado.
Y por último, se realizó una evaluación de la planificación y de la implantación de las recomendaciones. Esto incluye una recogida, un análisis y retroalimentación sistemática para determinar el grado de éxito de la implantación de las buenas prácticas. Y para ello se midieron indicadores de estructura, proceso y resultado. La evaluación se realizó tomando los datos de pacientes ingresados durante una semana de cada mes. Y tras la implantación de las medidas consensuadas en el equipo de piso, se realizó una primera evaluación basal en diciembre del 2017. Y posteriormente se han evaluado todos los meses hasta julio del 2021. Sin embargo, solo tenemos analizados los datos recogidos hasta enero del 2020. En ese periodo se evaluaron un total de 352 pacientes que tuvieron 594 dispositivos de acceso vascular. 23 de ellos fueron portadores de dispositivos de acceso vascular central y prácticamente el 100% fueron portadores de dispositivos de acceso vascular periférico. Entre los datos que tuvimos, nos parece importante resaltar los relacionados con una serie de indicadores que expongo a continuación. El primero es el de cambio de apósito. Este indicador mide si se han cambiado los apósitos del paciente con dispositivo de acceso vascular de acuerdo con la planificación y según el tipo de apósito. En este sentido, como se puede ver en la primera gráfica, existen picos y bueno, pues hay espacio para la mejora, pero la línea de tendencia muestra un progreso positivo, fruto posiblemente de que fue uno de los indicadores que más se trabajó en la unidad. Otro de los indicadores que se medía era el motivo de retirada. Este indicador registra el motivo por el que se retira el dispositivo de acceso vascular. Y dentro de los motivos de retirada los clasificamos dentro de dispositivos retirados con éxito, que puede ser, por ejemplo, por un fin de tratamiento o un cambio de calibre o de localización del dispositivo, y aquellos que son retirados sin éxito, como puede ser por causas como disconfort, obstrucción, extracciones accidentales o fuga por el punto de inserción, en fin. Entonces, según podemos ver en el gráfico, también aquí la línea de tendencia de retirada de los dispositivos, la considerada como retirada con éxito, pues marca un ligero ascenso. Y bueno, pues esto sería una tendencia positiva, aunque pues, como siempre existe espacio para la mejora. En cuanto a otro indicador que mide la aparición de complicaciones, bueno, este indicador evalúa si el paciente ha desarrollado complicaciones relacionadas con el dispositivo de acceso vascular y a su vez indica cuáles son las complicaciones más habituales. En este sentido podemos ver que de los 352 pacientes evaluados se canalizaron 594 dispositivos de acceso vascular y de todos los pacientes, 98 desarrollaron complicaciones relacionadas con los dispositivos. El número de complicaciones fue de 133. Esto es seguramente porque de los 98 pacientes que desarrollaron complicaciones, posiblemente tuvieron más de una complicación por paciente. Entonces, aquí lo que nos parece importante resaltar es las complicaciones, cuáles fueron las complicaciones más frecuentemente registradas. Y en este periodo, las complicaciones más frecuentemente registradas fueron la de infiltración con un 42% y la flebitis con un 28%. Entonces, bueno, visto un poco los resultados obtenidos en este primer corte para la evaluación, podemos ver que, aunque con cierta irregularidad, en la unidad pues, fuimos interiorizando, implantando la metodología de trabajo para mejorar el cuidado de los accesos vasculares. Sin embargo, pues, bueno, una vez que llegó la pandemia, todo el proyecto se paralizó y hemos estado 2 años en los que, aunque hemos seguido aplicando lo acordado en la medida de lo posible,
pues no se ha vuelto a valorar los resultados obtenidos en las evaluaciones, ni tampoco se ha realizado la retroalimentación con el equipo. Entonces, nuestra impresión es que lo conseguido previo a la pandemia se ha mantenido en la práctica, ya que en lo posible sí que se ha realizado un cuidado y mantenimiento de los catéteres según lo trabajado. Pero, sin embargo, creemos que hemos bajado la guardia a la hora de registrar el cuidado de dichos, el registro de dichos cuidados. Y esto posiblemente pues, se verá reflejado en las próximas evaluaciones. En este sentido, creemos que la pandemia ha tenido una gran influencia, ya que debido a la gran carga de trabajo y a la situación excepcional que vivimos, pues nuestras energías se volcaron más en la atención directa al paciente y priorizamos quizás más aspectos del cuidado y no tanto del registro de los cuidados que estábamos realizando. Por eso entendemos que habría que reforzar ciertas áreas que ya se trabajaron previamente y seguir insistiendo en el registro de los cuidados realizados, así como continuar con la implantación de recomendaciones que quedaron pendientes, como por ejemplo la recomendación que habla sobre la valoración de una zona de inserción. Para así pues concluir correctamente con el proyecto, que por lo novedoso, como ya he comentado, y por la gran implicación de personal que ha supuesto nuestra unidad, pues nos parece muy interesante. En cuanto a la influencia de que la pandemia ha tenido datos concretos en relación con este proyecto, como hemos comentado antes, no se ha realizado un estudio de los datos que vamos recogiendo en las evaluaciones mensuales, pero sí tenemos los datos recopilados y, por tanto, para poder hacernos un poco la idea de lo que la pandemia ha supuesto, pues hemos utilizado datos de 2 momentos puntuales de este periodo de pandemia y hemos analizado cómo han influido en los mismos indicadores que he comentado de la época prepandemia. Entonces, los periodos seleccionados han sido septiembre del 2020, que recordemos que era cuando se estaba iniciando la segunda ola, y otro periodo que es mayo del 2021, cuando la cuarta ola estaba ya un poco en fase más de descenso y estaban las vacunaciones ya en marcha. Entonces, comparando, como hemos dicho, los mismos indicadores del periodo prepandemia con estas fechas, lo primero que destaca es la cantidad de pacientes que hemos tenido ingresados, ya que en época prepandemia, en la evaluación de cada mes, como ya indicaba antes, se realizaba una semana de cada mes, la media de pacientes era de unos 20 pacientes por evaluación. Y, sin embargo, en época de pandemia teníamos unos 10 pacientes por evaluación. Esto posiblemente es debido a que los pacientes COVID pues son pacientes, como ya todos sabemos, con ingresos hospitalarios más largos y, por tanto, pues, había menos rotación de pacientes. Lo que supuso a su vez pues, que el número de accesos vasculares también disminuyera. En cuanto al indicador de cambio de apósitos según lo planificado, se ve como en septiembre del 2020 este indicador sufrió un retroceso respecto a lo evaluado en la época prepandemia, ya que consideramos que fue un periodo de trabajo intenso y posiblemente no se puso todo el foco del cuidado en el paciente en este tema y menos en el registro de los cuidados. También llama la atención el indicador de motivo de retirada de accesos vasculares. Así podemos ver que en septiembre del 2020 se dio un incremento importante de retiradas de accesos vasculares, tanto por fallecimiento como por extracciones accidentales. En este sentido, pues para explicar un poco por qué salen estos datos, entendemos que los pacientes de la segunda ola
de la época de pandemia eran pacientes de una edad media alta, los cuales tuvieron en nuestro caso bastantes episodios de desorientación que condicionaron bastantes de las extracciones accidentales. Y a su vez fueron los pacientes cuyo índice de mortalidad fue más alto, desgraciadamente. Y bueno, pues esto se ve reflejado claramente en los datos que hemos recopilado. Por tanto, podemos ver, según lo analizado, que la pandemia ha tenido una importante influencia y que esto se ve reflejado en datos concretos en este proyecto. Casi para acabar, quería reflexionar sobre la idea de que, más allá de la consecución del objetivo final, este proyecto nos ha ayudado a refrescar técnicas de trabajo que quizás de otra forma pues las teníamos algo más olvidadas. Y en este sentido, cuando llegó la pandemia, el haber incidido en ciertos temas, como puede ser el lavado de manos, la desinfección de bioconector o los dispositivos que utilizamos, así como el uso adecuado de guantes, entre otros, pues nos ayudó a tener muy presente la importancia de realizar estas técnicas de forma correcta para evitar la diseminación de la enfermedad, además en un momento en el que la higiene tomó un valor muy importante. En cualquier caso, somos conscientes de que implantar la guía de tal forma que consiga cambiar la práctica clínica con éxito es una tarea compleja. Y si a esto encima le sumamos que en estos años hemos tenido que hacer frente a una pandemia mundial, pues bueno, lo logrado, aunque no sea del todo lo esperado, consideramos que tiene un gran valor. Es importante además tener en cuenta que las guías de buenas prácticas solo se pueden implantar cuando se da una planificación adecuada, un respaldo administrativo e institucional adecuado, así como los medios precisos y sobre todo el compromiso del equipo humano que implanta esta guía. Pero bueno, pues con trabajo e implicación siempre podemos intentar mejorar nuestras técnicas de trabajo para así, pues bueno, ofrecer unos cuidados de más calidad. Y esto es lo que hemos intentado realizar con este programa. Por último, bueno, pues solo me queda agradecer la oportunidad que se nos ha dado en este foro de exponer pues la metodología utilizada y los resultados que hemos obtenido con nuestro trabajo grupal, que aunque en este caso, como ya he dicho, ha ido dirigido al cuidado de los accesos vasculares, pues puede ser utilizado para trabajar y mejorar otros aspectos de nuestro día a día como enfermeras de la unidad de neumología. Así que muchas gracias a todos y espero que haya sido interesante. Gracias, Begoña, por la presentación. Y bueno, ya hemos acabado las 3 presentaciones, entonces ahora pasaríamos a las preguntas. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguna de ellas. Que abra el micrófono si alguien quiere y pregunte. Bueno, si no, voy a preguntarle yo, por ejemplo, a Llurena. Llurena, ¿tú crees que la pandemia ha sido la que ha forzado a crear la UCLI en la OSI Araba? ¿Y cómo está la situación ahora mismo? Bueno, por supuesto que la pandemia ha supuesto o ha puesto en evidencia la necesidad de crear servicios como estos para, pues, bueno, para contener un poquito los ingresos en la UCI. Pero bueno, ahora mismo con todos los equipos que hay, cualquier patología de respiratorio que tratamos todos los días, los fracasos ventilatorios, cualquiera se puede beneficiar ahora de
de todos estos equipos, de la vigilancia estrecha que da la monitorización. Bueno, creo que es un valor al alza, que de ahora en adelante está claro que se necesita. Sí, yo también estoy de acuerdo, que después de la pandemia se ha visto que efectivamente que las UCRI son muy válidas para este tipo de pacientes, aunque no sean COVID positivos. Eso es. ¿Alguna pregunta más para alguien? Si no, le voy a preguntar yo a Camino también. Camino, cuando tuvisteis que montar, bueno, cuando os dijeron que teníais que hacer la planta para positivos, ¿tuvisteis algún modelo en el que fijaros a la hora de organizar protocolos, organizar las tareas de trabajo? ¿Tuvisteis algún modelo a seguir o la dirección os impuso un poco? ¿Cómo lo hicisteis? No. ¿El qué? No. Pues casi te puedo decir que fue todo improvisado. Sí que copiamos, como yo os he dicho, nuestra planta fue la segunda que se ocupó. Primero se ocupó la sexta planta. ¿Se me oye? Apaga la tele. Nuestra planta fue la segunda que se ocupó y entonces sí que copiamos un poquito el modelo que habían instaurado en la sexta. Y allá a mitades de abril o así, en nuestra planta tuvimos que cambiar un poco porque nuestra planta fue la que acogió a los pacientes que salían de la UCI en aquellos momentos, que llevaban muchos días en la UCI. Entonces tuvimos que cambiar un poquito la forma de trabajar de lo que se venía haciendo, por eso, porque eran unos pacientes más críticos y en aquellos momentos creíamos que la vigilancia tenía que ser más estrecha y lejos de hacer como hacían en las otras plantas con una persona que llamábamos de campo 7, ¿no? y 3 asistenciales, lo que nosotros hicimos es hacer una enfermera de campo y una asistencial para esa vigilancia más estrecha del paciente. No sé si se me ha oído, ¿no? Porque... Sí, se te ha oído. Bueno, yo por lo menos te he oído. Vale. No sé, bueno, los demás, por favor, apagar el micrófono porque se están oyendo por ahí ruidos y voces. Dices que ha ido evolucionando durante la pandemia. ¿Habéis ido cambiando la manera de trabajar y los protocolos? Sí, eso es. Pero ha sido un poco, sin que nadie nos diga nada, pues un poco lo que hablábamos, ensayo-error. Lo que nos parecía que funcionaba lo dejábamos, lo que nos parecía que debíamos cambiar, pues lo cambiábamos, pero casi sobre la marcha, conforme ha ido pasando. Y luego, pues también es verdad que la segunda ola, como ya he comentado también en la exposición, se creó la UCRI. Entonces también eso era otra forma de trabajar pues un poco diferente en cuanto a personal, en cuanto a ratio de paciente-enfermera y todo eso, pues hubo pues algunos cambios. Vale, gracias. Pues a Begoña también le pregunto. Si no le pregunta a nadie, le pregunto yo. A ver, hemos visto un poco la exposición y a mí me surge la duda de si hay guías RNA para que hablen de patología respiratoria. Sí, mira, cuando nosotros se nos planteó la opción de trabajar en este proyecto, desde la OSI Araba se eligieron, digamos, 3 guías, que era una, bueno, pues la valoración y manejo del dolor, otra era la prevención primaria de la obesidad infantil y la otra era la guía de cuidado y mantenimiento de accesos vasculares. Entonces, se nos dio, digamos, un poco cerrado en ese sentido las 3 guías que había, pero realmente existen guías que, pues eso, que hablan un poco de temas más relacionados con patología respiratoria. Yo no me conozco todas las guías, pero sí que sé que hay alguna que habla sobre la promoción del control del asma, tanto en adulto como infantil. Y también creo que hay otra guía que habla de cuidado de enfermería para la disnea. La trata como la sexta constante en personas con EPOC.
y que yo sepa, esas son las guías que pueden estar un poco más relacionadas con tema de numerología y así. Pero bueno, supongo que van evolucionando y van sacando más guías. Vale, gracias. Ah. No sé si alguien más quiere preguntar o si no hay ninguna pregunta, no sé si alguien quiere contar alguna experiencia que haya podido tener en esta época de pandemia, compartir con nosotros un poquito sus experiencias. Bueno, si no hay nada más que preguntar y nadie quiere comentar nada, pues podemos dar por terminado el congreso, el 33º Congreso de la SUMPAR. Y nada, daros las gracias por haber estado esta tarde conectados y que os esperamos ver presencialmente el año que viene, a ver si hay suerte y se acaba esto de una vez por todas. Gracias a todos por participar. Pablo, no sé si... Sí, dime. Sí. Ya cierro, podemos ¿no? ir. Vale. Sí. Vale. Venga, gracias. Adiós. Hasta luego.